¿Por qué murió Jesús? Jesús murió por oponerse y combatir el terrible sistema de poder religioso que había en su momento. Por eso lo mataron, por eso lo crucificaron. A Jesús lo crucificaron por dar testimonio de la verdad y del amor. Por eso lo mataron. A Jesús lo mataron porque Jesús no podía ir en contra de lo que él estaba enseñando. Jesús había dicho que no había que combatir el mal con el mal, que la violencia solo había que combatirla con el bien, con amor. Y para Jesús liberarse de esa cruz, tendría que haber ido en contra de esa enseñanza, haber hecho uso de la violencia para haberse liberado de esos soldados. Como él bien lo dijo, él dijo que él bien pudiera haber llamado a miles de ángeles para que vinieran en su defensa, pero no lo hizo, porque él no se mueve de esa manera. Él no combate con violencia, él combate con amor. Por eso, a Jesús lo mataron por ser fiel a su enseñanza. Él había dicho, ámense unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó? Nos lo demostró. Nos lo demostró dejándose crucificar en esa cruz, muriendo allí por ir en contra de lo que estaba establecido en el antiguo pacto por un falso Dios llamado Jehová. Por eso crucificaron a Jesús, por eso murió Él. Y les voy a decir algo, y sé que por esto me van a crucificar a mí, pero no importa porque aquí estoy para hablar acerca de la verdad. Es lo único que llena mi corazón. No importa que me rechacen, no importa. ¿Saben qué creo? Creo, firmemente lo creo, que Jesús no murió en esa cruz para perdonar pecados. Porque Jesús, de hecho, ya perdonaba pecados antes de morir en la cruz. Porque el Padre tiene todo el poder, toda la autoridad para perdonar pecados. Yo creo que nosotros ya hemos sido perdonados, mucho antes que Jesús muriera en esa cruz. Miren, cuando Jesús estaba en la cruz, mucho antes de morir, no sé cuántos minutos antes, pero fue antes de morir, Jesús dijo las siguientes palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué diría Jesús esto? ¿Por qué pronunció Jesús esas palabras si Jesús unos minutos después iba a morir y se suponía que entonces el problema del pecado del hombre iba a quedar solucionado? Porque se supone que Jesús es el Salvador del mundo, es el que quita los pecados del mundo entero. Lo que pasa es que después entramos en una confusión, porque es que ahí está el problema, esto está lleno de confusión, que Jesús es el Salvador del mundo, o sea, del mundo es del mundo entero, pero después te dicen que no, que tienes que hacer una cantidad de cosas para ser salvo. Por eso, porque como no es una verdad el hecho de que Él haya muerto para salvarnos, para quitar nuestros pecados, para salvarnos. Dicen que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramando su sangre en esa cruz. Pero después parece ser como que no fue tan así, porque tienes que cargar una Biblia, meterte a una iglesia, cantar, diezmar y muchas otras cosas más para ser salvo, para que tus pecados sean perdonados. Y entonces, el Cordero de Dios que se supone quitó el pecado del mundo, no dice de una parte del mundo, dice del mundo, suponiendo que eso fuera una verdad. Lo que pasa es que por esta razón, por el hecho de no ser verdad esto, hay una tremenda confusión. Jesús
no tenía que morir en esa cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Nosotros ya habíamos sido perdonados. Y Jesús vino a este planeta Tierra trayendo un mensaje. Él mismo es el mensaje. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra. Él vino, enviado por el Padre, trayendo un mensaje revelador, un mensaje acerca del amor. ¿Qué es el amor? Lo que nos hará libres. Es conociendo la verdad acerca del amor lo que nos hará libres. Porque yo conozco Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo único, o su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, para que crea en ese verbo que se hizo carne, en ese mensaje que él trajo, en esa verdad, para que crea en ese mensaje liberador. Todo aquel que crea, que entienda, que conozca ese mensaje, llegará a ser libre, libre de toda condenación, libre de todo pecado. Pero aquí este versículo no habla acerca de crucifixión, ni de derramamiento de sangre, ni de un supuesto cordero. No cambiemos las cosas y pensemos por nosotros mismos, porque nos han implantado algo que no es verdad. Incluso Jesús, ya perdonaba pecados antes de morir. Él estaba clavado en la cruz y unos minutos antes de morir, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tendría sentido que Él hubiese dicho esas palabras, sabiendo que unos minutos después iba a morir y el problema del pecado del hombre iba a quedar solucionado. ¿Ve? Esto va clarificando un poco el hecho de que Jesús no murió para perdonar nuestros pecados. A Dios el Padre no teníamos que matarle su Hijo para poder ser perdonados nosotros. No, eso es algo del antiguo pacto. Aquí está el problema. O sea, esto fue una invención de la religión organizada para justificar los sacrificios del antiguo pacto. Sacrificaban animalitos, mataban animalitos que no tenían nada que ver, solo porque Jehová decía que de esa manera Él perdonaba los pecados del hombre. Jehová, el falso Dios. Cuando realmente lo único que Él quería era oler esa carne quemada, oler la sangre derramada. Dice que eso subía a Él, a sus narices, y para Él esto era un olor grato, un olor fragante. Entonces tiene otro sentido esto. Era una demanda permanente que Jehová hacía para su propio placer. Y luego le hizo creer a las personas que esos sacrificios eran para perdonar pecados. ¿Cómo creer que matar a un animal y derramar su sangre, un animal que es carne, que es hecho de la tierra, dijéramos, es producido por la tierra, va a perdonar o va a purificar un alma? ¿Cómo aceptamos esto? O sea, ¿cómo es que podemos llegar a aceptar algo así? Dice la Escritura, no recuerdo la cita bíblica, pero dice, a ver si recuerdo, no. Pero dice que la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. No recuerdo la cita bíblica, pero el apóstol Pablo habla acerca de este cuerpo. Y él dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte, entendamos. Entonces, si el cuerpo humano, si esta carne humana para nada aprovecha, yo imagino que mucho menos la carne de un animal.
¿Y cómo es que el sacrificar carne, sacrificar una vida animal, escuche, y derramar sangre animal, va a limpiar a un ser humano que es espíritu, que en esencia es espíritu? ¿Cómo podemos creer esto? Jesús, antes de morir, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo pienso que Jesús lo dijo para que esto quedara como testimonio, para que quedara como testimonio, para que su voz fuera escuchada, para que esto fuera escuchado a través de su voz. Pero ya Jesús nos había perdonado, ya había perdonado a aquellos que lo estaban crucificando allí. Solamente Él entendió que esas palabras debían ser escuchadas de su propia boca. Ahora sí, quiero leerle 2 momentos, 2 sucesos en los que Jesús perdonó pecados. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 17. Versículo 47 y 48. Evangelio según Lucas capítulo 7, versículos 47 y 48. Ese es el momento en el que Jesús está en la casa de Simón el fariseo y llega una mujer que se suponía era muy pecadora, por lo menos según el hipócrita fariseo Simón. Esta mujer era muy pecadora. Sin embargo, ella hace un acto de amor grandísimo. Sin embargo, ella hace una ofrenda maravillosa para Jesús, para el Maestro. Y Jesús termina diciéndole que gracias a ese acto de amor, sus pecados le serían perdonados. En el versículo 47, en el versículo 48, Jesús efectivamente le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Esto escandaliza a todo el mundo, ¿verdad? Como se escandalizaron allá en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, cuando Jesús sanó a un hombre que fue bajado por un techo, ¿lo recuerdan? Era un paralítico. Jesús lo sanó, pero no solo lo sanó, sino que a este hombre Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se da cuenta? Jesús perdonaba pecados. Yo tengo estos 2 pasajes bíblicos. Yo creo que hay más, pero estoy seguro que hubo muchos más momentos en los que Jesús perdonó pecados. Solo que no están incluidos en la Biblia porque es un libro muy limitado. Jesús le dijo a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo se escandalizó. ¿Cómo puede este perdonar pecados? ¿Cómo puede? ¿Cómo se atreve a tanto? Y Jesús les dijo: ¿saben qué? Para que ustedes vean que el Hijo de Dios, o sea, Él, Jesús les dijo, para que les quede claro que yo tengo potestad, escuche esto, de perdonar pecados antes de morir, antes de la cruz. Entonces Jesús les deja muy claro que Él tiene potestad. Significa poder y autoridad para perdonar pecados. Y no tenía que ir a morir en la cruz y derramar supuestamente sangre, como de hecho lo hizo, pero no fue para perdonar pecados, sino fue un acto de amor. Por la verdad que Él enseñaba, Él estuvo dispuesto a morir por esa verdad, como efectivamente tuvo que hacerlo y lo hizo. Jesús perdonaba pecados, porque nadie puede decir que estos fueron hechos apartes y que estos eran casos especiales, no. ¿Qué tenían de especiales estas personas? Nada. Jesús ya tenía toda potestad, juntamente con su Padre, toda autoridad, todo el poder para perdonar pecados, porque Él es soberano.
Él es todo suficiente, todopoderoso. La cruz solo fue el mejor ejemplo de amor, de humildad y mansedumbre. Jesús fue a la cruz porque la religión organizada del antiguo pacto no lo soportó, porque Jesús se convirtió en el palo de la rueda de la religión de aquel momento. Es esto lo que pasó. Si usted cree que estoy muy errado, está bien, yo lo comprendo. Estas son palabras muy profundas que entiendo que no son fáciles de aceptar. Yo lo entiendo, porque en su momento, si yo hubiera escuchado esto, me escandalizaría de tal manera que empezaría a condenar a la persona que lo dice, a mandar al infierno, a maldecir y todo lo demás. Pero yo sé lo que hablo y estoy feliz de que todo esto me esté siendo revelado. Y no tengo temor de hablar de esto, porque creo en un Dios de amor. En eso creo. A ese Dios de amor es el único que reconozco. Vivo feliz de cada día conocer un poco más al verdadero. Y en Él me muevo. En Él respiro. Gracias a Él, hoy día tengo vida.